asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense qué importante es cuando vemos esta escritura, cuando vemos esto. Dice el artículo, un poquito más abajo, después de terminar, porque ahí viene el texto. Dice, la expresión puesto los ojos en Jesús. El origen de esta palabra, ver, es decir, que nuestra atención no debe estar dividida o distraída en otras cosas, sino fija con un solo objetivo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vemos cómo cuando el escritor de Hebreos habla, es como alguien, aquí hagan de cuenta como un atleta. Un atleta, para poder participar o competir, fíjense todo lo que lleva nada más. Un short y una camiseta. O sea, lo más liviano que puede ser el atleta. Nosotros, para poder enfrentarnos a este mundo, debemos de ser tan livianitos, porque el pecado es como una carga. El pecado es, haga de cuenta, como que alguien cuando trae una mochila llena de cosas pesadas, que muy apenas puede subir una subida. Y si lo sube, pero llega, tiene que descansar un buen tiempo. Cuando caminamos sin Dios, así es. Nuestros cuerpos están todos cansados, todos enfermos, todos agotados. Ahora, aparte de que no tenemos ya fuerzas más para seguir en este mundo. Qué importante es este pasaje cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí vemos la palabra asedia es cuando una persona es libre completamente. Entonces, si la persona está atado al pecado, quiere decir que no está libre. Está acorralado o está en un lugar donde está como preso. Y yo quisiera mostrarles un pasaje que está en Lucas. Vamos a regresar ahí. Como quiera, pongan una señalita. Lucas 4. Y vamos a ver lo que nos dice Jesús. Lucas 4 y en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar y libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aquí está la palabra clara, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que se trata cuando uno está en esa palabra que dice que nos asedia. El pecado nos esclaviza. El pecado no nos deja ser libres. Ahora, ¿por qué libres? Automáticamente estamos libres porque andamos para allá y para acá. Pero nos conducimos conforme a nuestro propio interés o conforme a nosotros pensamos que estamos bien. Pero no estamos libres como para decir, bueno, yo voy a buscar a Dios hoy es un día que no voy a trabajar, voy a dedicarlo para Dios. ¿Por qué? El hombre no es libre, el hombre todavía está esclavizado. Hay un ser que se llama Satanás. Cuando estamos en pecado, él nos ata y busca la manera como poder cargarnos todos los días con pecados y pecados y pecados. Y Hebreos por eso dice que esto es algo que debemos de despojarnos. Y dice, y corramos con paciencia. Qué bueno es la paciencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un fruto. Cuando hay paciencia,
Y cuando viene la enfermedad, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es, recordamos las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ahí está, o sea, pero cuando uno está sin Dios, ¿qué pasa? Se queja la gente, se queja porque le hace falta a Dios, entra en una desesperación, porque la enfermedad pues le ocasiona problemas, dolencias, inconformidad y hasta blasfema contra Dios. Y esto es lo que nos está diciendo Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué? Puesto los ojos en Jesús. Que más adelante nos dice Hebreos, dice, la mayor parte de la carta de los Hebreos fueron escritas a los judíos que se habían convertido al evangelio, pero se encontraban en constantes peligros de volver al judaísmo. Estos querían seguir practicando los ritos judíos. Acuérdense que cuando Jesús empezó a predicar, Jesús les empezó a quitar todas las obras que ellos hacían. Eran mandamientos de hombres, eran tradiciones que ellos se habían formado. Y Jesús empezó a hablarles y empezó a decirles que eso no agradaba a Dios. Dice, ustedes solamente de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos. O sea, empezó a quitar todo esto. Y dice aquí un poquito más abajo, dice, por esta razón el escritor de los Hebreos escribió y les dijo a ellos, pero es también para vosotros, puesto los ojos en Jesús, esta carta es también para que este tiempo nosotros lo apliquemos, porque el que quita la mirada de Cristo está en peligro. Vamos a ver, aquí está un texto, Mateo 14, 29. Y él le dijo, ven y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense qué importante es la fe. Aquí Jesús, si vemos todo el pasaje, cuando por un momento Jesús se desaparece de ellos y ya en la madrugada o la noche lo vieron en medio del mar caminando, cuando Pedro vio que era Jesús, Pedro quiso caminar o quiso ir a Jesús a encontrarlo y le dice Jesús, ven, desciende de la barca. ¿Y qué pasó? Cuando él vio la tempestad, cuando él vio las olas, dice que tuvo miedo. ¿Por qué? El miedo, hermanos, cuando entra el miedo en nosotros, nos acobardamos completamente y nuestra mente pierde la visión a lo que estamos haciendo. Por eso cuando Pedro descendió y empezó a caminar, pero cuando dice que apartó la mirada en Jesús, empezó a hundirse. Y Jesús le dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotando por unas olas fuertes. El viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbó diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya por ti en las aguas. Y ahí empieza el problema. Fíjense, Pedro
Pedro era siempre el más introvertido, el que más preguntaba, el que más hacía las cosas. Desde aquí vemos que Pedro tenía duda de que fuera Jesús el que estaba en medio del mar. Mas sin embargo, vemos aquí cuando Jesús le dice: ven, desciende Pedro de la barca. Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver la fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Qué importante es tener fe. Por eso Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que está al alcance de nosotros. Por eso es importante nosotros como seres humanos, cuando nos convertimos a Dios, cuando verdaderamente queremos seguir a Jesús, nuestra fe tiene que estar puesta siempre en la mirada en Él. En este mundo hay muchas cosas que te pueden desviar. Hay muchas cosas. Nuevamente la tecnología está avanzando mucho y eso nos quita la mirada de Jesús. El trabajo, el afán, hay muchas cosas. Hay a veces, hoy no voy, hoy tengo que hacer esto, hoy no voy a la iglesia. Y así, y ya a veces ya como que nos acomodamos y quitamos la mirada en Jesús. Y el diablo está presto. En cuanto nosotros le abrimos una ventanita, él se cuela y toma el control sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro caminar, la Biblia dice que somos peregrinos. Después de 60 o 70 años, si tenemos todavía vida, es ganancia, porque ya a esa edad a veces ya no se puede trabajar, y si trabaja ya no desarrolla el mismo. Entonces uno se tiene que ir preparando. Bueno, el día que me muera, ¿a dónde voy? Porque hay otra oportunidad. Eclesiastés dice: Dios nos dio eternidad. Sí, tenemos esa eternidad en nosotros, hay eternidad. La persona muere, pero después de la muerte hay otra vida. Hay la segunda oportunidad. Y ahí es donde Jesús, fíjense, yo he analizado mucho Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su único Hijo. Todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué preciosos son estos textos. Pero a veces nosotros no lo aprendemos nada más por aprenderlo, pero no meditamos ese amor tan grande. A nosotros, padres, tenemos hijos. ¿Daríamos nuestro hijo por un asesino que está encarcelado para que el asesino salga y quede mi hijo ahí por el asesino? Si pienso bien, creo que no lo haría. Sin embargo, Dios hizo todo eso con tal de salvar a su creación. Y esto es importante. Tenemos que tener eso en mente, que puesto los ojos en Jesús, tarde o temprano me voy a morir, pero sé a dónde voy a ir. Hebreos dice también que está establecido que el hombre muera y después el juicio. O sea, todos, aquí nadie va a decir: no, es que yo soy eterno. No, todos vamos a morir y todos vamos a llegar un día en la presencia de Dios, ya sea para condenación o para vida eterna, pero todos vamos a pasar. Apocalipsis bien lo dice, no lo vamos a ver, pero ese es un punto que yo les quiero recalcar. Entonces, número 1, tener la mirada fija en Jesús, es decir, que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en Cristo. ¿Cómo? Predicando la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras, siendo obedientes en no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios, y que a pesar de las dificultades confiemos en que con nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro camino. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, y en medio de la adversidad y en medio de los problemas podemos salir adelante. Número 2, no tener la mente dividida, o sea, el corazón, entre dos pensamientos, como dice acá en Primera de Reyes 18. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así es, el pueblo de Israel entendía que cuando ellos se apartaron de Dios, se apartaron la mirada de Dios y empezaron a adorar a ídolos. Y Elías, él pensaba que era el único que quedaba. Y dice que en esa reunión decapitó a 850 profetas Baales. Él les puso una prueba: a ver, ustedes agarren un buey, despedácenlo, y ustedes van a ofrecer el sacrificio primero, y lo hago yo. Y aquel que Dios consuma todo el sacrificio, ese es el que es Dios. Ese lo vamos a adorar. Hasta el mediodía, los profetas Baales se cortaban y se tasajeaban, y bailaban y brincaban y le gritaban, y Elías se burlaba: grítenle, a lo mejor está dormido, a lo mejor está en la siesta. Y se terminó el tiempo y nunca fue recibido su respuesta. Sin embargo, cuando él preparó el animal y les dijo: rieguen 12 cántaros de agua y pongan 12 piedras, y pusieron todo eso, y cuando él clamó, descendió fuego del cielo y consumió toda la carne, hasta la última gota que se había tirado de agua había consumido todo. O sea, quedó seco el lugar ahí. En ese sacrificio que él hizo fue cuando los Baales quedaron sorprendidos. En ese destanteo que tuvieron, todo el pueblo de Israel se fueron contra todos los profetas falsos y los agarraron y a todos los mataron. Fíjense qué importante este pasaje de lo que nos da Dios. Por eso la Biblia dice que él no vio muerte, él fue traspuesto al cielo en vida. Es importante, ¿verdad? Está en 1 Reyes 18, justamente después lo leen ustedes en su casa. Pero esto nos da una señal. Él era un hombre de fe. Era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, y él exponía su vida por causa de las cosas de Dios. Dice, muchas veces nuestra mente y corazón tienden a dudar de lo que Dios puede hacer. Esto es normal. Para que ninguno se condene, para que ninguno diga, bueno, ¿por qué esto me pasa? Es que es normal. Somos seres humanos. Si no eres salvo, si no has entregado tu vida a Jesús, vas a tener todo el tiempo eso. ¿Por qué? Porque el diablo se burla de nosotros cuando nosotros no entregamos completamente y que Dios no nos ha perdonado. Aquí hay dos puntos. Venimos a Jesús, tenemos que confesarle todos nuestros pecados, todo. Porque la Biblia dice que cuando nosotros no confesamos todo eso, porque venimos arrastrando una maldición de las generaciones que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Dios quiere romper esa maldición en nosotros y servirle a Dios con integridad. Cuando digo con integridad, con todo nuestro corazón, mente, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, con todo. Y ahí es cuando Dios se glorifica. Y ahí es cuando tú puedes hablar de Él, porque lo conoces, porque sabes verdaderamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Allí es donde tú exaltas el nombre de Dios. Mucha gente dice, es que yo no sé predicar, es que yo no sé qué hablar. Pues entonces no has alcanzado tu salvación, porque el que alcanza su salvación entiende lo que Dios hizo con él. Eso es un punto importante. A veces nosotros no necesitamos estudiar mucho teología, sino que tener una vivencia de que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios es esa persona que ya se despojó de todo el pecado. Eso es lo importante. Cuando nosotros no hacemos eso, somos de doble ánimo. Vamos a ver este pasaje para que podamos entender lo que estoy hablando. Santiago 4, verso 7 en adelante. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble
ánimo, purificar vuestros corazones. Aquí está el pasaje que yo les decía. ¿Qué dice Dios? Someteos pues a Dios. Dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Es por medio de la fe. Es por medio, puestos los ojos en Jesús. El diablo no te puede tocar, el diablo no tiene potestad de decirte, no, pues ven, adórame a mí, no, porque cuando Jesús le dijo, si tú me adorares, si tú te postrares delante de mí, todo esto te daré. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús no llegara a la cruz, que tuviera algo facilito para que pudiera él no llegar a la cruz, pero él tenía una misión que cumplir. Y vemos aquí, este pasaje nos ayuda mucho. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. De la manera como nosotros nos acerquemos. Aquí habla, dice, vosotros pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahí es cuando a veces nosotros tenemos dos pensamientos, como lo que dijo Elías aquí, y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? O sea, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió. Así estamos nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa seguridad de que Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y Isaías dice que Él sufrió nuestro oprobio y Él fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Lo pueden ver luego después, Isaías 53, desde el 3 en adelante. Entonces, esto es. ¿Y qué más dice? Afligíos y lamentaos, el versículo 9, y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué precioso es cuando un alma viene a Jesús, se arrepiente y le confiesa todos sus pecados. En ese momento Dios lo levanta y lo pone en un lugar limpio. Y dice, este es mi hijo muerto, ahora vive para mí. Eso es lo que Dios hace. Muchas veces nuestra mente y corazón tienden a dudar en lo que Dios puede hacer. Las circunstancias por las que en ocasiones atravesamos nos hace caer en un estado de incredulidad. Ahí está el punto, la duda se convierte en incredulidad. Ese es un pecado en el cual el pueblo de Israel anduvo vagando, dice que 40 años en el desierto, porque duraron y no quisieron entrar a la tierra prometida, porque vieron que eran gigantes los que estaban ahí. Y por eso vemos la incredulidad es un arma letal para Satanás y para todo el pueblo de Dios. Dice, porque no vemos la respuesta rápida de Dios en nuestra vida, o quizá porque se nos hacen largos los procesos. Pero nuestra mente y corazón debe estar firme, que a pesar de que pasemos muchos obstáculos, Dios es nuestro respaldo y no debemos dudar de nuestra identidad como hijos. Vemos aquí, cuando Dios nos limpia, cuando Dios pone en nosotros su palabra y su fe, su confianza en nosotros, no hay hijo de Dios que no pueda resistir tal tentación. Vemos en el libro de los Hechos cuando Pedro, Juan, Pablo persiguió la iglesia y ellos eran perseguidos y eran torturados, azotados, encarcelados por causa del evangelio. Sin embargo, Dios les daba la fuerza, la fortaleza para que ellos siguieran. Y dice la palabra que conforme ellos eran perseguidos y eran esparcidos, iban predicando el evangelio, y entre más los perseguían, más la gente se convertía. Qué precioso es un avivamiento de esa manera. Y Dios prometió un avivamiento en estos días. Dice que el pecado se iba a multiplicar, pero la gracia de Dios iba a sobreabundar por medio de eso. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la que nos convence, la que nos fortalece y la que nos ayuda
a poder resistir los días malos. Existen cantidades de personas que suelen pedirle primeramente las imágenes, y nosotros sabemos eso, Éxodo 20, 1 y 2, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día, en vez de pedirle a Dios, le piden a la Virgen o a las imágenes, al crucifijo, y bueno, y cuántas cosas se pueden colgar? Entonces, esos son obstáculos, eso no puede. Dios estrictamente prohíbe que nadie se haga imágenes en la tierra, ni en el cielo, ni en lo que está abajo de las aguas. Imágenes para que los cumplan milagros, y dice, yo le pido a Dios que le dé poder. Y no nombra una persona, José Gregorio Hernández, para que me sane. Entonces ahí donde muestra nuestra mente está dividida, porque estamos creyendo en una verdad, y que Dios tiene poder, pero no convertimos en una mentira, porque eso es lo que Él que sana. Cuando nosotros a veces, en vez de pedirle a Dios, y le pedimos a las imágenes a que nos haga el milagro, y Dios allí no puede obrar. El diablo también puede hacer un milagro, el diablo también, pero ese milagro no va a ser duradero. Dice, yo le invito a que usted crea en una sola verdad, y es Cristo. Pagó el precio de su sangre por toda la humanidad. Así que he puesto los ojos en Jesús, que cumpliremos y que Dios nos ha llamado. Hay un pasaje en Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es donde Jesús dijo que todo lo que sale era lo que contaminaba el hombre. El diablo, cuando nos cautiva por medio de la mente, nos transmite todas sus fechurías, todo lo que quiere que hagamos, y pasa al corazón, y nosotros lo almacenamos. Y por eso Dios dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón. 3, no desenfocarse de Él. No poder las perspectivas de Cristo Jesús. Debemos reconocer que hemos sido llamados por Dios. Y así como dice su palabra, los dones, los llamamientos son irrevocables. Dios no ha cambiado eso, porque quizá en ocasiones pensamos que el llamamiento no ha sido para nosotros, y de ahí surgen una cantidad de dudas e inquietudes que no tienen absolutamente nada que ver con el plan de Dios que tiene. Entonces, estos pensamientos empezarán a desenfocarnos del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. ¿Cómo sería esto? Cuando nosotros empezamos a que el diablo empieza a transmitir, bueno, hay muchas formas. A veces las noticias empiezan a decir que cierta nación quiere invadir a otra nación, y las redes sociales y todo lo que transmiten, en cada escrito le van aumentando poquito a poquito, y ya para cuando nosotros lo sabemos, ya lo sabemos con doble de lo que dijeron. O sea, es una mentira. ¿Por qué? Porque es verdad que hay naciones que están tratando de que apoderarse de los más pequeños. Pero si nosotros confiamos en Dios, eso va a suceder, porque está escrito y Dios lo profetizó, y Dios dice que así va a ser. Pero que esto no sea el que nos desvíe de Dios, sino que esto sea que nos afirme más de Dios. ¿Para qué? Que pase lo que pase, nosotros no quitemos la mirada en Dios. Van a pasar, si ya está profetizado, van a pasar. Nadie lo va a poder detener, porque son cosas que Dios ya lo predijo. Cuando una persona se desenfoca y toma el camino de Caín o de Balán, o el camino de Coré, pero aún en medio de estos caminos siempre existe un Dios que es misericordioso y que nos sale en el camino para decirnos, tú eres mi hijo amado, no tienes por qué estar mirando cosas que no te ayudan, ni estar distraído en cosas que no te edifican. Y eso es precisamente, debemos de enfocarnos
donde dice aquí, enfoquémonos en Dios, que nos llamó y que nos ama, y no dejes que la bendición que era para otro te distraiga. No tenemos que llenarnos de malestares o envidias por lo que veamos a nuestro alrededor, porque eso era para allá o para acá. Él o lo que es para ti llegará. ¿Por qué quitamos la mirada en Jesús? Número uno, porque tenemos prioridades equivocadas. Nosotros como seres humanos, muy fácil desviarnos por algo que sucede en el ambiente. Yo recuerdo en una ocasión, yo estuve mucho tiempo en el otro lado, casi toda mi vida me lo dediqué allá trabajé, allá me jubilé y ahorita, por la gracia de Dios, estoy jubilado. En una ocasión, por ahí en una casa, vieron en una piedra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y después, esa piedra lo acomodaron bien, lo adornaron bien. Y tanto es la curiosidad, mucha gente venía de muchos lados, porque ya la gente se puede mover muy pronto, porque todos casi tienen carros. Bueno, había una colononón de carros y ahí el lugar donde nadie podía entrar, porque, hagan de cuenta, como un panal estaba así de gente, por algo que dijeron que era la Virgen de Guadalupe. Y eso sucede. Nosotros como seres humanos somos muy prontos a que a las cosas así como fantasía creemos. Eso es lo que dice aquí. 2, por no tomar el evangelio como un compromiso. Cuando yo entiendo compromiso, es como cuando uno adquiere un compromiso, cuando dice, bueno, me voy a casar, voy a buscar a la mujer adecuada para toda mi vida. Y es un compromiso, porque ahí, desde el momento que yo decido, ¿verdad?, traer ese compromiso, pues tengo que cumplirlo. No tengo que quedarme a medias o luego a la semana o a la quincena de casado, ya me quiera divorciar o ya no me gustó. Es un compromiso. Cuando vemos, el evangelio es igual. Cuando vamos a Dios, nos van a empezar a suceder cosas. Nuestros familiares son los primeros que se van a oponer. Ya eres cristiano, ya eres hermano, ya eres aleluya. Bueno, un montón de cosas. Y te van a empezar a suceder cosas. Y luego te van a decir, ya ves, por cambiarte de religión, eso pasa. Y como no estás maduro todavía, estás muy tiernito, muy fácil, dices, bueno, mejor, a lo mejor tienen razón, y te desvían del camino de Dios. Ese es otro punto. Y muchas cosas, le digo esto porque pasó en mi vida. 3, porque no entendemos que el evangelio es una carrera con obstáculos que tenemos que salvar antes de llegar a la meta. Ahora, sí es cierto, como un corredor tiene que quitar todo lo que le dice no comas, porque vas a estar muy pesado el día que vas a correr. Come pura verdura, pura cosa ligera, para que tengas condición y casi vueles cuando corras. Okay. Nosotros tenemos que quitarnos todo lo que nos estorba, que es el pecado, para poder llegar a la meta. Y la meta aquí es Cristo. El jugador o el corredor, la meta es cuando atraviesa y se lleva el listón, que eso significa que ganó el primer lugar. Pero nosotros es Cristo. Número 4, porque nos enfocamos en los obstáculos, en todo lo que se opone a nuestro andar en Cristo. Ok, también esto es parte de lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Son obstáculos. El diablo va a ponerte tropiezos, va a decirte, no, mira, es que esto no te conviene, esto te va a suceder, esto, lo otro. Y uno todo lo trae y lo almacena en el corazón. Por eso Jesús, en un pasaje de Lucas, dice, nadie que poniendo su mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? El labrador debe de poner una seña a donde va a salir y va a trazar un surco bien derechito y pone ahí su seña, ahí tiene que salir. Esa es su meta. Por eso Jesús siempre hablaba por parábolas o siempre hablaba por ejemplos. ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel era agricultor y entendían. Por eso dice, nadie que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de Dios. Es verdad, el que entiende, el que sabe cómo trazar un surco, dice, sí, cierto, porque si me desvío, ya me fui por un lado. Es igual. Entonces el evangelio tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿saben qué es lo que nos desvía? Es el pecado. Pero cuando nosotros nos despojamos de todo pecado, a lo mejor nos quiere desviar, pero pronto el Espíritu Santo dice, no, por ahí no, es por aquí. Ese es nuestro ayudador, nuestro consolador. Es el que nos ayuda para salir de este mundo. Jesús dijo, de este mundo maligno, de este mundo perverso. Jesús muchas veces dijo, pero confiar en mí porque yo he vencido el mundo. Ustedes viven en este mundo, pero no son del mundo. Son pasajeros, ustedes van a estar un tiempo. Por eso dice, confiar en mí porque yo he vencido el mundo. 5. Porque dejamos que las distracciones nos distraigan. ¿Cuáles serían estas distracciones? El baile, los festejos, Navidad, Halloween, que son Día de Muertos, y muchos nos distraen. Las fiestas, los cumpleaños a veces, ahora no son malos. El problema es que en esos cumpleaños hay borracheras, hay hasta pleitos. Qué bueno que alabaran a Dios y que le dieran gracias a Dios porque ya cumplió un año más, pero es todo lo contrario. Por eso, ¿sí? Por eso, no es por otra cosa. Número 6, porque no ejercitamos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, cuando tú ya no dependes de ti mismo, cuando tú ya tienes a alguien que te sujeta, estás obedeciendo a alguien y ya no puedes moverte como te movías antes. Dominio propio. Qué bueno es el dominio propio cuando nosotros de veras tenemos dominio propio. ¿Por qué? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Antes que yo me convirtiera, yo no había domingos que no trabajara. Porque misa ni nada de eso, pero yo trabajaba y yo decía que estaba bien y bueno. ¿Y qué pasó cuando entendí que Dios me llamó y entendí que el domingo era para descansar este cuerpo, para reposar y para estudiar la palabra de Dios? ¿Era difícil para mí? Sí, porque yo, antes de conocer a Cristo, yo pensaba que trabajaron de los domingos o los 7 días es como me iba a alcanzar más el dinero. Pero qué equivocado estaba, porque entre más trabajaba, menos dinero tenía. Que era una maldición que estaba sobre mí. Y esa maldición, ¿cuándo se acaba? Cuando conoces a Jesús y rompes con todo lo que tú hacías. Entonces, cuando tenemos dominio propio, es muy fácil dejar mi trabajo por causa del evangelio o por ir a escuchar la palabra de Dios o por una reunión de oración también. Esto, deja el trabajo y se va a las cosas de Dios. El trabajo nunca se acaba, el trabajo siempre va a existir. Me voy a morir y el trabajo va a seguir ahí. ¿Qué más? 7, por la falta de determinación en Jesús, sobre todo el carácter. Fíjense, sobre la falta de determinación en Jesús, el carácter tiene que ser formado. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo, vamos a Romanos 12. Fíjense el contexto, dice deberes cristianos, aquí así dice mi Biblia. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, Dios ya no pide los carneros, las ovejas y todo lo que antes le sacrificaban. Ahora, ¿qué pide Dios? Algo vivo, pero dice santo, agradable a Dios. Es un culto racional cuando nos acercamos o cuando nos reunimos a buscar de Dios. ¿Qué dice el 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros tomamos esta determinación, que nuestra mente se tiene que renovar, se tiene que transformar, no nos conformemos, dice, a este mundo. O sea, no te conformes a lo que vivías antes, sino tú tienes que dejar que Dios moldee tu carácter, tus pensamientos, tome control, tu corazón, tu mente, tus fuerzas. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, la determinación que Dios da. Si tú te dejas moldear por Dios, como dice Jeremías, cuando lo llevó con aquel alfarero, y le dice, mira, ¿yo acaso no podré moldear así a mi pueblo? Veían que el alfarero no le quedaba bien el jarro, lo volvía a hacer masa, y lo volvía a empezar a hacer hasta que le quedara perfectamente bien. Así Dios con nosotros, hasta que nos llegue a la perfección a la voluntad de Dios. Eso es precisamente lo que está dando a entender, el carácter. ¿Qué sucede cuando quitamos la mirada de Jesús o en Jesús? Número 1, nuestra atención hacia Jesús deja de ser prioridad, que ya no es de mucha importancia. Y aquí viene a ser, ¿cuál será nuestra importancia? No sé, a lo mejor el mundo, a lo mejor las fiestas, a lo mejor los paseos, algo, pero ya no es que Dios. Empezamos nosotros a desviarnos del camino de Dios. Y ya no estamos siguiendo el camino que Jesús nos trazó. 2. Comienza en nuestra vida una desviación del rumbo señalado. Ya no está Jesús el que nos está gobernando. Ahora, ¿quién nos está gobernando? Satanás. Satanás, porque es el que empieza a mover por medio de nuestro espíritu y a transmitirnos todo lo que él quiere que hagamos. 3. Cualquiera que sea el camino que tomemos, será siempre equivocado y erróneo. ¿Por qué habla esto así? Bueno, porque lo estamos tomando nosotros y no conforme a la voluntad de Dios. El camino a la gloria de nuestro Padre lo perdemos. 4. 5. No se nos olvida sus promesas y sus palabras. 6. Se va diluyendo el amor y la fe en Jesús. Como las 7 iglesias, una de las 7 iglesias dice, se acabó el primer amor. Y es verdad, hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Dios, el primer amor, qué precioso es. Yo recuerdo muy claro, en cuanto yo entendí quién era Jesús, quién era Dios, y qué es lo que debería ser mi responsabilidad, casi quería que toda la gente entendiera. Pero es cuando más oposición había. Les hablaba uno de Jesús, no faltaba que le dijera, y ya nosotros como estábamos, pues ahora sí muy nuevos, y nos aplastaba con las palabras que nos decía. ¿Por qué? Porque nuestra fe no estaba fuerte en Jesús. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿verdad? El amor de Dios, pero cuando verdaderamente se tiene ese amor, no importa lo que te digan, porque luego te acuerdas, dices, pero Jesús sufrió más que yo, entonces yo voy a seguir adelante. 7. El centro de nuestra atención será los asuntos personales. Filipenses 2:21. Vamos a ver este pasaje. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando Pablo por medio de esto. Y fíjense qué importante, porque si vemos desde el versículo 19 nos podemos dar cuenta de lo que está hablando. Empero en el Señor Jesús, enviarnos pronto a Timoteo. ¿Para qué? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo tenía mucha carga por Timoteo. ¿Por qué? Porque era un joven que lo había formado y era predicador y lo dejaba de responsable en las iglesias. Y él tenía eso, porque en ese entonces había a la gente a un evangelio falso. Pues ninguno tengo
del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Qué diferencia? Sin embargo, Timoteo no buscaba eso, él buscaba verdaderamente lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que desde su niñez, en primera de Timoteo, desde su niñez había conocido el Evangelio. Entonces, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Se nos vuelve fastidioso la oración, la comunión con Dios, y entonces lo eliminamos. Es verdad, la oración no es fácil, La oración, si no estás con ese fuego del Espíritu de Dios, te vas a quedar dormido o se te acaban las palabras y no vas a poder orar, porque se necesita que el Espíritu Santo esté trayendo en tu mente y en tu corazón las palabras y las cargas que vas a pedirle a Dios, y si no, la gratitud que tú tienes para con Dios. Entonces, la comunión con Dios, como cuando una persona que de años no lo vemos y de repente llega y nos visita, qué gusto nos da, y podemos estar toda la noche platicando con Él y no se nos hace fastidioso. Es igual, cuando tú conoces a Dios, puedes estar mucho tiempo con Él y no se te hace cansado ni te aburres. 9. Nos dejamos de congregar. Buscamos excusas para no hacerlo. El congregarnos es importante. ¿Por qué? Bueno, porque allí hay la mutua reunión, platicamos lo que nos pasa, lo que a veces sucede, cosas que Dios ha hecho en alguien, y bueno, todo eso. Y eso alienta ánimo y fe en los que te escuchan. Bendices a otros por lo que tú haces, por lo que Dios ha hecho por medio de ti. Bendices a la congregación. Por eso es importante el congregar. 10. Ponemos la mirada en las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y es verdad, las cosas cuando los ponemos a eso, entonces estamos haciendo a Dios a un lado. Y ya no es Dios el que está al centro de nuestra vida, sino son las cosas por el cual desvían nuestra mirada. 11. Nos volvemos esclavos en asuntos que dominan nuestra atención. Trabajo, la televisión, los deportes, las viejas amistades y las diversiones, entre otras. Aquí entra este punto muy importante, Dice, nos volvemos esclavos ¿a qué? Al asunto que domina nuestra atención. Yo diría nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es lo que a veces el diablo pone en el trabajo. Tienes que trabajar porque si no, no te va a alcanzar para esta semana o para tus pagos que tienes o para, no sé, muchas cosas. La televisión. Ok, aquí la televisión, voy a tocar un poquito. Yo recuerdo cuando yo entendí que la televisión en sí no es malo, sino que lo que transmiten en la televisión es lo que te contamina. Vamos a poner un ejemplo de terror, una película. ¿Qué más transmiten? Transmiten novelas donde se casan y luego se divorcian. O alguna novela donde aquella mujer amargada, pues no sé, ya se quitó la vida, se cortó las venas. Bueno, un montón de cosas. Y eso es lo que está llenando tu corazón. Y el día que no ves la novela, uy, ese día andas hasta de mal humor. Ese es el punto de la televisión. No es... Pero si tú pones una película cristiana, no sé, cosas que verdaderamente puedan edificar tu alma, es bueno. Aquí el punto es cuando nosotros nos estamos llenando de pura basura que transmite la televisión. Y esto tenemos que entender, Dios nos quiere quitar toda esa basura, todo ese peso que hablan. Despojémonos de todo pecado que nos asedia. Los deportes, el deporte no es malo, pero cuando lo empleas en vez de buscar a Dios, está primero tu deporte y Dios en segundo término. ¿Qué más? Las viejas amistades. Tener amistades no es malo, pero cuando tú dejas las reuniones por tus amistades, ¿por qué no te los traes? Vamos, es día de servicio y yo quiero que escuchen la palabra y ya después pues nos pasamos toda la noche platicando. Es bueno,
Entonces, las diversiones y entre otras cosas, son muchas las cosas que nos desvían de quitar la mirada en Jesús. 12, nuestro corazón se insensibiliza. O sea, es como un callo. Ya está tan duro, le metes un alfiler que no te duele. ¿Por qué? Porque la carnita está muy abajo. Y si le sigues metiendo, a lo mejor, si le llegas a alcanzar hasta la carne, entonces sí sangra, pero menos ahí en el callo. Así se pone el corazón. Se hace insensible a las cosas de Dios. Y se endurece, ¿verdad? O sea, eso es el pecado, lo que hace. Endurece el corazón. ¿Para qué? Como cuando nos ponen una tela así y no podemos ver a dónde caminar. No podemos ver a Dios. No podemos buscar a Dios. 13. Nos convertimos en personas amargadas, sombrías y resentidas. Ay, la amargura, qué mal es. También aquí habla en Proverbios. La persona que es amargada, hermano, con poquito que lo toques, se enciende. Es algo que está ahí en el corazón. La amargura es como un veneno y la persona amargada en la familia contamina a todos. Y después todos son así. 14. Nos volvemos personas que critican los defectos de los demás. Y eso como abunda, el criticar. Ay, mira qué pantalones. Ay, mira, eso no combina. Mira cómo se puso. O sea, un montón de cosas. Mira qué corte de pelo trae. Y un montón de cosas. Bueno, esto es parte cuando ya somos insensibles y ya hemos quitado la mirada en Jesús. Los defectos de los demás. 15. Nos empiezan a invadir un espíritu de lamentación y queja y murmuración. Ahí está, el final. ¿Qué es invadir? O sea, se llena tu cuerpo ya de todo y el diablo ahora sí tomó completamente el control y te manda espíritus para que te sometan a la voluntad de él y no te vayas a soltar, porque hoy ya te tiene muy amarrado y Dios, estás desligado de Jesús. ¿Por qué? Quitaste la mirada. Así como Pedro, que cuando quitó la mirada en Jesús, empezó a sumergirse, y si Jesús no le da la mano, pues se ahoga. Razones por las que debemos tener puestos los ojos en Jesús. Número 1, Jesús se hace el centro de nuestra vida y le obedecemos en su palabra. Y aquí está el punto. Cuando Jesús es el centro de tu vida, todas las cosas secundarias son buenos, pero los ves de diferente manera. ¿Por qué? Porque en el centro está Jesús y todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de ti y te ayuda a gobernar tu vida y no va a permitir cosas por el cual tú pongas triste al Espíritu, al cual quites la mirada en Jesús, sino siempre va a estar la mirada y eso te va a ayudar a permanecer en obediencia y a su palabra. 2. Jesús es nuestro guía y aliado en todos los aspectos de nuestra vida. Mateo 28:20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles cosas mandó Jesús? Que nos arrepintamos, que no quitemos la mirada en Él. Sus promesas todos son verdades. Y Él dice, voy a estar todos los días con ustedes hasta que yo venga o hasta que ustedes dejen de vivir en esta vida. 3. Jesús nos representa en el cielo. Y eso es verdad, porque cuando uno peca, fíjense, la ira de Dios viene sobre nosotros, pero Jesús intercede por nosotros. ¿Para qué? Y nosotros lo representamos aquí en la tierra. ¿Sí? Nosotros lo representamos aquí en la tierra. Por tu modo de conducir, por tu modo de hablar. Y para ser un cristiano, tú eres un embajador de Jesús. Lo representas aquí en la tierra y donde quiera que vayas, eres un representante de Jesús. Tu modo de conducir. 4. Jesús intercede y ruega constantemente a nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros cuando cometemos algún tipo de pecado. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que te condenará? Cristo
es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recuerden, hermanos, que nosotros, en la forma que estamos en esta carne, somos débiles. Cualquier enfermedad, cualquier cosa, nuestro cuerpo se debilita pronto. Y a veces nosotros, cuando vemos a una persona enferma, nos da compasión porque cómo está. Pero nosotros estamos conscientes que todas las enfermedades a veces vienen y debemos de eso agradecerle a Dios que cuando nosotros sabemos qué es lo que no debemos de meterle al cuerpo y qué es con demora, o sea que no abusemos tomando mucho refresco, comiendo muchas cosas grasosas. Eso es punto también, que debemos de tener mucho cuidado en nuestra alimentación. Aún Él también Jesús muestra su sangre por nosotros, A través de su pacto de sangre, detiene todos los castigos y las sentencias divinas que nos lanzaría el Padre por nuestros pecados. Lo que yo les decía hace rato, Jesús siempre es el mediador, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Pablo dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Juan dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo hombre. Entonces, tenemos todo en la tierra, pero ¿por qué a veces no lo buscamos? Porque no leemos su palabra. No es el centro de atención su palabra. 5. Jesús es quien aboga por nosotros y en los momentos de conflictos. 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está el pasaje que te estaba comentando. También dice el número 6, Jesús es quien nos da la fortaleza en el momento de la debilidad. Habacuc 3:19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas y en mis alturas me hace andar. Las ciervas es como un venado. ¿Cómo es el venado, hermano? ¿Conoces? Cuando a veces se atraviesan en la carretera, no se fija y avienta, o sea, tanto es su agilidad que no se puede detener. Cuando se quiere detener es porque ya le pegaron. Dice que Dios así va a ser para podernos ayudar, como esos animalitos. 7. Jesús es el quien provee cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas. Y aquí vemos lo que Jesús habla en Mateo, donde dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Por qué habla Jesús así? Porque habla del afán. Ahí habla del afán, dice, no os afanéis por lo que has de comer el mañana, el pasado, dice, baste con que tengas el sustento para cada día. Entonces, por eso dice, pues más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te va a añadir. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús garantiza un pacto mejor. 8. Un pacto mejor. Hebreos 7:22. Y por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, y Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está. Qué precioso es esta promesa. Si nosotros verdaderamente nos adueñamos y vemos, y tú te aprendes este texto cuando en tus necesidades le pides como el sacerdote, como el mediador, como el que está entre Dios y los hombres, Dios te va a dar conforme a tu necesidad. Ese es el punto que Jesús nos ha dejado su palabra. Por eso dice que sea el centro de tu atención
su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No debemos de dudar. A lo mejor nosotros quisiéramos que en el momento que estén las cosas, pero a veces no. Dios tiene su tiempo. Acuérdense que nosotros somos hombres y Dios eterno. Fundamentos para tener la mirada puesta en Jesús. Nos da el ejemplo, los textos que estamos viendo. Haz que tu vida, número 1, la prioridad sea Jesús. Lo que está diciendo de que esto, lo que dice, ¿verdad? Que la prioridad, que por cualquier cosa siempre sea Jesús. En el cielo lo divino. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús debe ser la primera, la segunda y la tercera. O sea, Él siempre tiene que ser nuestro mirada. Pablo nos dice muy claro, dice poner la mirada en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. 2. No permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrás separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De Pablo podemos ver, a pesar de que Pablo era el perseguidor de los cristianos, cuando Dios lo persuade, lo convierte, él se hizo el hombre más humilde y el hombre más sabio por medio de las Escrituras para el evangelio a los gentiles que somos nosotros. Fíjense, cuando yo leo Romanos, de veras, o leo Efesios, o leo Colosenses, o Filipenses, o Corintios, qué sabiduría Dios le dio. Cuando él instruye a Timoteo, en primera y en segunda de Timoteo, le da todas las instrucciones, lo de una familia. Y lo pone y lo responsabiliza delante de Dios para que su fe no falle. Y qué importante. Y vemos tanto que lo equipó, no se perdió. Ok, así nosotros, Dios nos está equipando por todo lo que viene aquí en las Escrituras. 3. No permitas que para ti tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. Filipenses 3:8, está el pasaje, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, a pesar de que él era un erudito, que cuando él persiguía la iglesia, él no quería creer. Pero como Dios vio que era un instrumento para en sus manos, pero lo tenía que derribarlo y poderlo así formar su carácter. 4. Esfuérzate en que tu profesión de fe en Cristo nunca se diluya. Nosotros sabemos que es diluir, que nunca se pierda, nunca se vaya. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengámonos nuestra profesión, o sea, nuestra salvación, porque es la profesión que Dios nos ha dado. O sea, retengámonos. Si no ganas almas, gana la tuya. Gana la tuya. Reténla. Porque con eso das un fruto a Dios. Un día vas a ver a Dios. Dios va a estar satisfecho de ti. Porque pudiste rescatar tu alma. Porque no es fácil. Muchas cosas de todo lo que hemos visto en este estudio. Y le podría dar otro y otro y otro. Y no acabaríamos. Por último, que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesús, porque de Él procede nuestra fe. ¿En quién? La perfeccionó. Fíjense, la fe viene de Jesús, o sea, Él puso en nosotros eso, que en tu andar mantengas puestos los ojos en Jesús, para que la manifestación del carácter de Cristo en ti sea la bendición para todos. Y aquí está el pasaje que te decía, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a añadir. Este es el mensaje que yo les quería compartir. Espero que les haya sido de mucha bendición y que lo puedan verdaderamente meditar
checar su vida por medio de lo que estamos viendo. ¿Estoy o no estoy? ¿Están puestos mis ojos en Cristo o están puestos mis ojos en este mundo? Eso te toca a ti hacerte un análisis. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios, por tu palabra, por todo el consejo tuyo, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y nos adviertes el peligro y nos adviertes todas las circunstancias de que podemos caminar en este mundo y no perdernos, Señor, y no apartar nuestra mirada en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque de tu buena voluntad, Señor, está en toda tu palabra, que es la vida, y que, Señor, para caminar es como un mapa para no perdernos, Dios. Gracias, Señor, te damos por tu buena voluntad y por tu gracia, en el nombre precioso de Jesús. Amén.